que sea confuso, dejar solo un breve resumen de lo que realmente vimos la semana pasada, ¿de acuerdo? Es decir, esa parte de dónde surgía la idea de la mecánica cuántica, ¿vale? Yo lo que os pongo en el correo básicamente es recordaros un poco que en el siglo XIX aparentemente pues la física creía que ya lo tenía todo descubierto. Es decir, habían surgido las ramas de la mecánica clásica, la newtoniana, y con eso pues les bastaba para predecir los movimientos de los planetas. Por ejemplo, se descubren Urano y Neptuno gracias a las predicciones de la teoría de la gravedad, en este caso. Es decir, se vieron que más allá de la órbita de Saturno íbamos a encontrar más planetas debido a los efectos gravitatorios que causaban, y efectivamente así los encontraron. Por otro lado, también aparece la electricidad. La electricidad no era una cosa desconocida, obviamente, la gente había visto rayos, chispas y demás, pero es en el finales del 18 con el italiano Volta y sobre todo con Maxwell ya en el 19 cuando se matematiza toda la electricidad, y el hecho de producir electricidad podías tener limitaciones tecnológicas en ese momento, pero ya todo el mundo o los científicos sabían cómo funcionaba la electricidad. También la termodinámica, que esto es muy importante porque nos permite construir máquinas de vapor al principio. Eso es gracias a las leyes de la termodinámica. Y ahí vamos a encontrar pues, los trenes, los telares, todo lo que favorece la revolución industrial. Total, que en 1850 los físicos se sientan a encender sus grandes puros y sus copas de Jerez en la Royal Society en Londres y observan el mundo diciendo, ¡jo, que ya está todo, ya lo sabemos todo, ya se acabó! Podemos cerrar la física y esto se acabó. Pero surgen esas tres cuestiones que la física no era capaz de explicar. Por un lado estaba la radiación de cuerpo negro, es decir, por qué algunos cuerpos, cuando son sometidos a energía, ya sea por calor o luz o cualquier tipo de energía, se calientan de una forma tan extraña. Es decir, al principio, por lógica, se van calentando, pero cuando alcanzan cierta temperatura, o no aumenta más o incluso llega a disminuir, a pesar de que nosotros les sigamos dando energía. Luego vendría también el efecto fotoeléctrico, es decir, pues hoy en día sabemos, por ejemplo, qué es lo que nos sirve, lo comentaba la semana pasada, para producir energía en una placa fotovoltaica. Es decir, hay metales que cuando les da la luz producen electrones, es decir, producen de alguna manera una cierta cantidad de energía, pero no la producen de manera continua, y aquello era muy extraño también para los científicos. Y la más extraña de todas es que de repente los físicos se dan cuenta de que el universo no podía existir, porque ellos habían imaginado un átomo que estaba sostenido de alguna manera por las fuerzas que conocían, es decir, por la gravedad y por el electromagnetismo. Y se imaginaban electrones girando alrededor de protones como los planetas giran alrededor del Sol. Es decir, se imaginaban de esa manera, pero claro, eso significaría que por energía cinética el electrón iría perdiendo energía y al final colapsaría cayendo al núcleo. Entonces los átomos no existirían, la materia no existiría y el universo no existiría. De repente se dan cuenta de que hay un problema en la física y ya no es solo el efecto fotoeléctrico o el cuerpo, la radiación de cuerpo negro, es un problema muy gordo, porque se dan cuenta de que las teorías físicas no son válidas. Se dan cuenta que básicamente tienen un problema con lo más pequeño, con las partículas que componen los átomos, las partículas subatómicas. Es decir, hay ciertas leyes que no se conocen bien. Entonces surge la idea de que si pensamos que la energía que emiten los átomos no se emite de forma continua, sino en forma de paquetes, de pequeños paquetes a los que vamos a llamar cuantos, de ahí viene el nombre de mecánica cuántica, se explican muy bien varios conceptos. Se explica muy bien la radiación de cuerpo negro, porque eso indicaría que cuando es calentado o energizado, digamos, ese cuerpo, va emitiendo ciertos niveles de paquetes de energía hasta que alcanza su frecuencia máxima y a partir de ahí no produce más. De ahí viene la fórmula: energía es igual a la frecuencia multiplicada por la constante cuántica, ¿no?, que nos desarrolla Max Planck. También se explica el efecto fotoeléctrico muy bien. ¿De acuerdo? Se explica que la radiación que emite el metal, una placa fotovoltaica, por ejemplo, no va a hacerlo de manera continua, sino que sigue emitiendo cuantos, en este caso en forma de fotones acelerados, son electrones en el fondo. Y por último, también podemos encontrar, que es en lo que nos quedamos en la semana pasada, en una explicación coherente
para el tema de la estructura atómica. Y digo coherente porque no va a ser fácil de entender, puesto que presupone ciertas reglas que de alguna manera nos vuelan la cabeza. Es decir, de repente nos damos cuenta que no solo el electrón solo puede estar en determinadas órbitas, como os decía la semana pasada, las órbitas que componen esa fórmula también de la frecuencia multiplicada por la constante cuántica, sino que además no podemos saber exactamente dónde están. La mecánica cuántica es probabilística, es una ciencia estadística en el fondo. Es decir, yo puedo saber más o menos dónde está el electrón girando alrededor del núcleo. Y existen muchas posibilidades de que esté aquí, muy pocas de que esté en otra posición y ninguna de que esté en las órbitas prohibidas, de alguna manera. Entonces, de repente la mecánica cuántica explica muy bien todos los conceptos, pero a los físicos no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque no se matematiza de una forma concreta. No hay una ecuación que lo resuelva todo o una serie de ecuaciones. Al final tienes probabilidades. Se convierte todo en que hay muchas probabilidades de que esto suceda. Pero claro, esto da muchísimos fenómenos muy extraños que hoy vamos a ver. Hoy haremos un repaso sobre todos esos fenómenos extraños que se predicen dentro de la teoría cuántica. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada, de cualquier cosa que queráis preguntar? Es que hasta plantear las preguntas cuesta trabajo, no por vaguería, sino por la comprensión tan amplia que se necesita para poder plantear una pregunta. Sí, es así. Además, también aquí hay que hacer un acto de fe. Voy a explicarme. La mecánica cuántica no se entiende todavía muy bien cómo se aplica en la realidad física. Sabemos que es así, pero no entendemos muy bien el cómo de esa aplicación en la realidad física. Es decir, luego cuando hablemos de la dualidad onda-corpúsculo, veréis un poco a lo que me refiero en concreto. Hay un punto en concreto, que es el concepto de a la vez ser una onda y una partícula que veremos en toda la materia, que resulta un poco difícil de entender porque no captamos muy bien qué es en dónde se produce esa onda. No lo entendemos muy bien todavía. ¿De acuerdo? Esa es la parte que queda un poco más oscura. Y luego viene el tema de las matemáticas. Aquí las matemáticas, al no ser lineales, es decir, todas las ecuaciones que las resuelvan no son lineales. Una ecuación lineal es aquella que tiene una solución, de alguna manera. ¿De acuerdo? Son las ecuaciones que aprendimos en el colegio, en la escuela. Aquellas ecuaciones de una incógnita, de dos incógnitas o de... X más Y más Z igual a 0. Sí, ese tipo de ecuaciones. Esas son ecuaciones lineales, ¿de acuerdo? Entonces, esas ecuaciones son muy sencillas y nos maravillaría que la naturaleza tuviera ese tipo de ecuaciones, pero resulta que la naturaleza no responde ante esas ecuaciones. O sea, lo que estamos aprendiendo es que las matemáticas que definen la realidad no se corresponden con las matemáticas que nosotros hemos teorizado. ¿De acuerdo? Es decir, que probablemente las matemáticas que hemos estudiado en el colegio es un invento nuestro para intentar definir la realidad. Pero ¿cómo casa eso con que las matemáticas es el lenguaje de la ciencia? Claro, porque... Entonces, ¿cómo podríamos hablar con los extraterrestres ahora? Básicamente porque en el lenguaje que usaríamos sería el de la matemática moderna. Es decir, estaríamos hablando de las matemáticas como, por ejemplo, de la teoría del caos, de todo lo relacionado con la topología, que define bien el universo. A ver, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. La definición de recta, de una línea recta en matemáticas, es una línea recta infinita y de espesor nulo. ¿Vosotros habéis visto una recta infinita de espesor nulo alguna vez por la calle? Que no. No nos da tiempo, si es infinita no nos da tiempo a ver el principio, nada, no nos da tiempo. Es que no hay rectas infinitas de espesor nulo en la vida. Es decir, entonces, el problema es que nosotros hasta el siglo XIX, que siguen siendo las matemáticas que se estudian en la escuela, las matemáticas básicas, nos sirven para lo que es la aritmética y la geometría básica y también, evidentemente, pues para el álgebra básica. Pero realmente no definen el universo. ¿De acuerdo? Es decir, el universo, simplemente el hecho de una función. La función es una forma de definir un objeto
Pero nosotros no podemos definir con una función algo tan simple como una nube en el cielo. Necesitaríamos muchas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, el olvidarnos de esa matemática tradicional, lineal, con resultados objetivos, con 2 más 2 es igual a 4, sí, aritméticamente es correcto, pero nosotros no nos vamos a quedar en la aritmética, sino vamos a ir muchísimo más allá. Entonces, al no tener esa capacidad, muchas veces a la persona que llega a la mecánica cuántica se le pide un salto de fe. Es decir, mira, es que las matemáticas que definen la topología son matemáticas extremadamente complicadas y que se juegan dentro de probabilística manejada por ordenador, básicamente. Pero esto es la realidad. Por ejemplo, la topología define muy bien desde la estructura neuronal de nuestro cerebro hasta cómo se forman las nubes en una tormenta, cómo es la estructura de una flor, hasta simplemente cómo es la evolución de la reproducción de los conejos en una granja. Es decir, son las matemáticas del mundo real, definidas con ¿Qué tipo de conceptos se basa? No, porque yo creo que con todas las matemáticas que tuve, oí hablar casi de todo, pero vamos. Básicamente se basan en iterar constantemente las ecuaciones con las que tú defines cualquier proceso. Es decir, en vez de hacer un cálculo y obtener un resultado, estás iterando, volviendo a hacer constantemente ese tipo de cálculos, dándote cuenta de que una pequeña variación en una de las ecuaciones va a afectar a todas las demás y el resultado final puede ser distinto. Un ejemplo muy bueno es la predicción meteorológica. ¿Por qué es tan difícil la predicción meteorológica? Es decir, ¿por qué es tan complicada? Y solo podemos predecir el tiempo a 48 horas, básicamente. Más es jugarte, pero muchísimo. Pues básicamente porque hay tantísimos factores a tener en cuenta que las ecuaciones terminan siendo completamente probabilísticas. Existe mucha posibilidad de que dentro de 3 días llueva, pero no existe un resultado de las ecuaciones. Por mucho que yo conozca el estado del clima y yo diga, ojo, cuando hace 3 semanas hubo este mismo estado, nevó. Y sin embargo, 3 semanas más tarde, con ese mismo estado inicial, hay niebla, por ejemplo. Pero eso son las matemáticas bayesianas, ¿no? Es análisis bayesiano. Se usa en macroeconomía, especialmente en los modelos de predicción que, claro, hacen a corto y medio plazo, porque a largo plazo vete tú a saber lo que estás diciendo de las lluvias. Claro, y se basa en esas variaciones. Sí, es verdad, pero ojo porque en el sistema bayesiano sí hay un resultado. Es decir, no es un resultado probabilístico como tal. Es un resultado concreto, es decir, se busca un objetivo o un proceso al que llegar, ¿de acuerdo? Mientras que aquí es puramente probabilístico, es aún más complicado de poder definir. De hecho, en economía, por ejemplo, ahora se está girando mucho a utilizar también este sistema y se está contratando a matemáticos y físicos para que trabajen en él, porque por lo visto responde más a la realidad. Es decir, son matemáticas que de repente nos hemos dado cuenta que responden mejor a la realidad, o sea, definen mejor la realidad en la que existimos. De hecho, hay matemáticos que se preguntan si realmente gran parte de las matemáticas no son más que una invención nuestra. Es decir, que no definen el universo, sino que nos han servido para construir y hacer cosas, pero cuando hemos querido definir el universo con ellas... Hay que hacer la compra, Santiago, ni más ni menos. Efectivamente, y bueno, y muchas cosas más, es decir, por ejemplo, el medir es fundamental, las medidas, es decir, que eso son cosas, pero incluso lo que hacemos es comparar con un objeto. ¿Qué es un metro? Es una cantidad arbitraria, claro, que nos hemos inventado. Es decir, no es un objeto que exista en el universo, sino que nosotros hemos decidido que vamos a medir en función de metros, pulgadas, yardas, o pies, codos o lenguas, me da igual. Es decir, que usamos una comparativa con algo que nosotros nos hemos inventado completamente. Pero que existe, porque un metro, lo que es la palabra metro, no la hemos inventado, pero equivale a un espacio determinado, a una distancia. Tú lo dices porque lo ha dicho una persona. Claro, pero claro, te dicen... Pues entonces es un invento de la persona. Ya, pero sirve para manejarte. Porque de sí, hecho, pero bueno, no es inventado. Claro, llegados a ese término, todas las matemáticas son inventadas, está claro. Claro, es que es así. Porque si tú cogéis todos los conceptos que hay básicos en matemáticas, ninguno de ellos tiene existencia real. No existen círculos perfectos, no existe espesor nulo, no existen rectas infinitas, no existen segmentos. Es imposible.
Otra cosa es que partes de esas leyes que nosotros hemos definido las podamos encontrar en el mundo real, por supuesto, una sucesión de Fibonacci, por poner un ejemplo, ¿no? Sabemos que existen en el mundo real, pero las sucesiones de Fibonacci en realidad son parte de una dinámica mucho más profunda y mucho más complicada que parte de la teoría del caos, por ejemplo, y ahora lo sabemos así. Porque se replican, se iteran. Esto de la palabra iterar Esto sí que es muy importante. Esto sí que es interesante. Es decir, ¿Qué es? iterar es repetir un proceso. Repetir varias veces. Repetir un proceso. Es decir, lo que nos piden las matemáticas modernas y en la teoría cuántica es así, es que cuando hacemos un cálculo tenemos que estar recalculando, iterando ese proceso constantemente, porque puede dar variaciones en función de una variación muy pequeña. Es decir, una variación muy pequeña en una ecuación causa un resultado totalmente diferente en otra. El famoso de la mariposa que bate sus alas en Pekín y llueve en Nueva York, ¿no? O sea, de una variación muy, muy pequeña hay un resultado final gigantescamente diferente, enorme, ¿no? Entonces, luego os enviaré un enlace a una serie que tenéis en algunas plataformas, que es de una matemática británica, que me parece una mujer además súper buena en comunicación, ¿no? Donde ella reflexiona durante toda la serie entre lo que nos hemos inventado y lo que es real en las matemáticas, ¿no? Y yo creo que merece mucho la pena que le echéis una ojeada. Es muy fácil de entender y uno de los capítulos está dedicado a la mecánica cuántica. Un capítulo entero está dedicado a las matemáticas de la mecánica cuántica. Pero creedme que vais a necesitar un acto de fe. Por primera vez en la historia de la ciencia hay un acto de fe, porque si no, la cabeza explota. Dices, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser que un objeto pueda pasar a la vez por dos sitios? Porque vamos a verlo. Y en la mecánica cuántica sucede. Y es un experimento muy sencillo que los científicos han repetido muchísimas veces y sucede. No es que pase, es probable que pase. Es muy probable que pase, efectivamente. Por dos sitios. Gracias porque es exactamente eso que acabas de decir. Es exactamente eso, ¿no? El experimento del gato de Schrödinger es por donde se mueve esa posibilidad, ¿no? Y voy a intentar no hablar del experimento del gato, sino coger todos los ejemplos posibles menos el del gato, para que no olvidarnos un poco, porque hasta el propio Schrödinger estaba hasta los huevos del gato. Y me refiero hasta los huevos del gato y no hasta los huevos físicamente, los huevos del gato. Bueno, eso es un acto de fe, el creérselo. Entonces, implica, insisto, es volarse la cabeza. La mecánica cuántica destruye muchos de los conceptos básicos que teníamos de las matemáticas que vemos en el mundo real. Y parcialmente de la física. E irónicamente, sabemos que es así porque gran parte de nuestra tecnología se basa en ella. Se basa en ella, es decir, no es un hecho teórico. Tan claro es, y tantos años llevamos ya trabajando con ella, que ya utilizamos la mecánica cuántica en mucha tecnología y dentro de poco en muchísima más. Es decir, tenemos placas solares, pero también tenemos aparatos de alta tecnología, tenemos sistemas de comunicaciones y pronto tendremos ordenadores cuánticos también. Entonces, es volarse la cabeza, literalmente, lo que sucede aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Sería Santiago, más o menos similar a las grandes revoluciones científicas. Es el momento en que se rompe el paradigma y se crea uno nuevo. De hecho, en mi opinión y en la de muchos científicos, es la mayor de la historia de la humanidad. Hasta el punto de que es la mayor, porque hasta ahora, todas las revoluciones anteriores, las roturas habían sido con procesos previos que habían llegado hasta ellos. Es decir, se acumulaban una serie de procesos en los cuales, pues, por ejemplo, la revolución industrial, se juntaba el entendimiento de la termodinámica con el surgir de la burguesía. Es decir, había muchos factores que nos llevaban a la revolución. Pero aquí, de repente, lo que surge es una explicación final del propio funcionamiento del universo. Es decir, los tres puntos que no entendíamos del universo, y uno de ellos tan grande como entender la propia estructura atómica, de repente los entendemos hasta cierto punto. Hay una cosa que no entendemos todavía, una, que luego veréis, pero que tiene su importancia, y además que lo podemos aprovechar. Lo podemos aprovechar.
sea, yo para mí es la mayor, porque nunca hemos tenido una revolución que afecte a tanto. Afecta a la ciencia pura, pero a la tecnología, a las comunicaciones, a la energía, al futuro propio de la humanidad. Es decir, daos cuenta que los ordenadores cuánticos llevan asociados una velocidad de procesos enormes para desarrollar más la inteligencia artificial. Ya. Tengo que decir una cosa que lo vi en un documental el otro día, que el ordenador cuántico lo está haciendo un español. Hay un ingeniero español, sí. Que trabaja en la Google, me parece, ¿no? De Estados Unidos. Google ha tenido ya sorpresas con alguna IA de las que ha desarrollado. O sea que y eso se debe. ¿Cómo? No lo entiendo bien, Santiago. O sea, la revolución cuántica, digamos, que dices que explica el universo. Hombre, yo creo que la revolución cuántica va a ser muy lenta, poco a poco. Ahora vendrán los ordenadores cuánticos, luego vendrá no sé qué, pero de ahí a entender el universo en toda su extensión, me parece que esa revolución no sé cuándo llegaría. La revolución llegó hace 50 años ya, que tenemos dispositivos. Bueno, que empezó, pero hasta que termine, es decir, que la revolución ya hace mucho que fue. Hace mucho que fue realmente. Lo único que ahora lo que hacemos es construir cosas gracias a esa revolución. ¿De acuerdo? Es decir, como ya sabemos cómo es, pues ahora podemos construir cosas y sabemos qué vamos a lograr. Lo que pasa que, por ejemplo, no tenemos todavía la capacidad tecnológica para hacerlo. De hecho, 50 no, me he quedado corto. Son 80 años. Me he quedado corto con 50. Tenemos que empezar por entender la energía oscura, la materia oscura, qué sé yo. Saber cómo funciona absolutamente todo. Pero la cuestión es que y eso no es tan rápido. Sin la mecánica cuántica no podemos entender ninguno. De hecho, por ejemplo, ahora sabemos lo que es la materia oscura gracias también a entender los diferentes procesos cuánticos que llevan a las partículas que crean la materia. Es decir, sin entender la mecánica cuántica nunca hubiéramos entendido la materia oscura. Ahí tienes una prueba evidente. Hubiéramos dicho, ¿qué hay ahí que genera tanta gravedad? Pero como no teníamos mecánica cuántica que pudiéramos ver, claro, es que podemos tener un tipo de materia determinado con determinado efecto porque tiene una estructura diferente, que solo hemos sabido gracias a los científicos que desarrollaron la mecánica cuántica. Evidentemente que es un proceso largo, pero es el proceso que lleva hasta ahí. Es decir, si estos señores no hubieran desarrollado toda esta ciencia a principios del siglo XX, no solo no existiría nuestro mundo actual, tenedlo claro, no existiría, sino que tendríamos un retraso muy grande al respecto, sino que encima no podríamos entender casi prácticamente ningún fenómeno astronómico que nos ha llevado a entender cómo es la estructura básica del universo. Y sabemos que la energía oscura y la materia oscura dominan el universo gracias a la mecánica cuántica. Porque si no... ¿Eres capaz de predecir, de imaginar en el tiempo, en años? Pues mira, no, pero te voy a poner un ejemplo muy evidente. En el siglo XIX ya sabían muchos científicos que íbamos a lograr volar. Estaban los globos, los primeros dirigibles, y ya muchos teorizaban con máquinas más pesadas que el aire. Pero ninguno de esos científicos seguramente se imaginó que en 1915 había aviones combatiendo sobre Europa, que en 1940 o 1960 habría reactores de pasajeros y que en 1969 estaríamos viajando a la Luna. Es decir, que lo que nos imaginemos ahora es muy difícil cuantificarlo en años porque cada vez la ciencia acelera más. Es exponencial. No sé si exponencial, pero estará cerca. Entonces, yo atreverme a decir nada, muy complicado. Pero sin duda pensad eso, ¿eh? Es decir, los científicos que ya entendían las mecánicas del vuelo en el siglo XIX eran conscientes de que eso se podría hacer, pero no había capacidad tecnológica para hacerlo. Hasta que llegaron los hermanos Wright, hasta que llegaron Blériot, llegaron los demás. Y en solo 70 años, en menos, de 1903 a 1969, poníamos un astronauta en la Luna. Yeah. Pensadlo, ¿eh? Sí, sí. En menos de 70 años, de no haber aviones a volar a la Luna. Sí, he visto sí, pero que se me antoja. Con lo cual, vete a saber tú lo que dentro de 70 años se puede haber logrado, o no, a lo mejor no se ha logrado nada.
pero la aceleración es brutal. Y luego el tema de la inteligencia artificial, para acabar un poco con esto, relacionada con la computación cuántica, es que si tenemos procesos de datos muchísimo más rápidos y potentes que los que tenemos ahora, desarrollaremos inteligencias artificiales mucho más poderosas y potentes. ¿Hasta cuándo? Pues probablemente hasta que sean claramente otros seres vivos, en este caso de silicio o de lo que sean, pero no seres vivos como los que conocemos. Es decir, que por primera vez vamos a crear otro ser inteligente, y esto se debe gracias a este tipo de capacidades que tienen esos ordenadores. Esto también generará nuevas situaciones y nuevas reglas y nuevas leyes y nuevas problemáticas cuando suceda, pero no estamos muy lejos de que suceda. De todas formas, esto se empezó hace mucho, ¿no? Con el famoso Deep Blue, cuando ganó por fin un ordenador a un ajedrecista. Claro, hoy en día... Que fue en los inicios, ¿no? Claro, hoy en día un ajedrecista de los mejores del mundo no tiene ninguna posibilidad en una partida rápida con ningún ordenador, lo saben perfectamente. O sea, solo tienen posibilidades y no siempre en partidas no rápidas, que el humano pueda desarrollar más una estrategia, pero en una partida rápida, ya no Deep Blue, hablo prácticamente de cualquier ordenador. Pero sí, pero incluso más allá de, porque al fin y al cabo lo que está haciendo el ordenador que juega al ajedrez es planear, prever todos los movimientos posibles, claro, con su enorme capacidad de cálculo lo puede hacer muy rápidamente, pero ya el propio concepto de la conciencia de sí mismo, como ser vivo, que es un poco el último paso de la inteligencia artificial, el que todavía no se ha logrado. Si buscáis en internet vais a ver que hay una pirámide de desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Que son como 7, 8 pasos. Estamos en el 7 ahora mismo. Nos falta llegar al último, que sería un poco eso, decir, vale, soy consciente yo como ser vivo de que soy una máquina, pero también un ser inteligente y un ser vivo, ¿no? O sea, solo la computación cuántica permitirá eso. Otra cosa es que nosotros queramos que sea así, que yo también a veces tengo mis serias dudas, pero bueno, de momento Skynet no ha surgido. Bueno, voy a compartir pantalla. Aquí está. Donde nos habíamos quedado la semana pasada, ¿de acuerdo? Que era en el átomo de Bohr, en la estructura atómica de Bohr. No voy a pararme mucho en las complicaciones matemáticas, hoy os dejo un montón de distancias que son los radios de orbitales a los que se pueden mover y el nombre de las series de Lyman, Balmer y bueno. Lo único que afirma Bohr es lo que os digo, que solo hay unas órbitas posibles para los electrones alrededor del núcleo atómico. Solo unas pocas, ¿de acuerdo? Y eso se debe también al efecto de los cuantos, de la mecánica cuántica, y la energía y también los electrones solo pueden existir en determinadas posiciones que cumplen con esa fórmula de Planck que veíamos de energía es igual a la constante h multiplicada por la frecuencia. Otra cosa que es importante es la dualidad onda-corpúsculo, ¿de acuerdo? Esta es la parte que hasta ahora la física de alguna manera no ha logrado explicar demasiado bien, ¿de acuerdo? Sí la ha explicado, pero hay un punto, mejor dicho, que no termina de concretar de alguna manera muy concreta. Ahora intentaré explicarlo. Perdonadme un segundito, perdonadme un momentito, que tengo que parar un segundito. No tardo nada. Vale. Bueno, chicos. Madre mía. Contaros algo mientras. Lola, ¿cómo estás? Pues Sí. mejor. ¿La rehabilitación bien? La rehabilitación aún no ha empezado. Esta mañana he ido porque me hicieron una resonancia y a los resultados. Y bueno, pues bien, lo que pasa es que cuando se rompió el codo, cuando se salió el codo se rompió una cosa que hay en el húmero. Y eso va a ser un poco más fastidioso para la rehabilitación, pero bueno. Un poquitín más complicado. Ni te hemos preguntado, joder, perdona. Nada, no te preocupes, no pasa nada. Pero bien, estoy bien. Ya sin dolor, ¿no? Lo único, al andar, pues media hora andando y me duele muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿El hombro? Sí, no puedo andar mucho. ¿Pero por qué no te pones el cabestrillo?
para andar. No, voy sin cabestrillo. Pues pregúntale al médico si para andar es bueno que te lo pongas, porque a lo mejor al andar lo mueves sin querer, o el peso tira para abajo. Será eso, sí. Bueno, pregúntaselo a ver si te puede servir. Sí. Bueno, voy a seguir, que si no, no... Perdonad, que he tenido que salir un momento. Lo que los científicos que estaban estudiando la estructura atómica se dan cuenta de que de alguna manera el electrón que gira alrededor del núcleo no se comporta exactamente como una partícula. ¿De acuerdo? Es decir, de alguna manera toda la materia tiene características de partícula, pero también tiene características de onda. Esto puede sorprender un poco, porque para nosotros una partícula es una cosa y una onda es otra, puesto que una onda es una serie de partículas que se están moviendo. Por ejemplo, una onda puede ser una ola en el mar. Cada molécula de agua tiene un estado diferente de posición. En este caso, en la cresta de la ola hay moléculas muy arriba, en el valle de la ola hay moléculas muy abajo. Y una partícula de materia es eso, una partícula, nada más. Sin embargo, lo que afirman la gente que desarrolla la mecánica cuántica es que toda la materia es a la vez una onda y a la vez una partícula. Es lo que llaman dualidad onda-partícula. Y en concreto es un italiano, Luis de Broglie, que gana el Premio Nobel de Física en 1929, el que matematiza un poco este proceso. Os dejo aquí las fórmulas para que lo tengáis. De nuevo os dais cuenta que aparece la E igual a H por la frecuencia, que es la fórmula de Planck, de los cuantos de Planck, y luego afirma que esa H también se puede relacionar con la longitud de onda de la propia onda que se mueve. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos que tienen el mismo estado de vibración, y que por tanto la materia se propaga como una partícula, pero también se comporta como una onda. Esto es lo primero que vuela a nuestra cabeza, porque no tenemos conciencia de que nosotros nos comportamos como una onda, ¿verdad? Que nosotros somos materia. Yo no puedo atravesar, pues como hacen las ondas de radio, la pared de mi casa. Aparentemente no puedo hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque a efectos macroatómicos, la enorme cantidad de átomos que forman mi cuerpo imposibilitan los efectos cuánticos. Los efectos cuánticos solo suceden, recordadlo, a escalas subatómicas, cuando estamos hablando de una partícula en concreto. Entonces, cuando muchas veces preguntan, bueno, ¿y eso qué decís de la mecánica cuántica? ¿Por qué entonces las personas no podemos atravesar las paredes? Bueno, porque las personas no somos un átomo ni un electrón, sino que tenemos trillones de átomos y electrones que forman nuestro cuerpo y que, por tanto, todos en conjunto no pueden realizar un efecto cuántico. Solo podemos cuando son partículas aisladas. Pero cuando medimos una partícula aislada de nuestro cuerpo, se comporta a la vez como una partícula y como una onda. Esto de Broglie le quedó muy bien, pero no lo demostró matemáticamente. Y entonces, en cierta ocasión dicen, esto no sé si es verdad, que pues el señor Schrödinger, pues un día en una escuela en Zúrich le dijeron, oiga, señor Schrödinger, usted que últimamente no hace nada, ¿por qué no desarrolla las matemáticas para demostrar la tesis de de Broglie? Y unas semanas después dijo, ya está, ya lo he hecho. O sea, así como que todo el mundo le miró como un poco sorprendido. Sí, que ya tengo las matemáticas. Y efectivamente, tenía las matemáticas que demostraban un poco toda la teoría de de Broglie. Por eso ganó el Premio Nobel de Física en 1933. Aquí tenéis la ecuación de Schrödinger. Todos esos numeritos de aquí. Muy bonita. Es bonita. ¿Te ha chupado? Esta es la ecuación fundamental. Esta es la ecuación fundamental. Porque esta ecuación es, de alguna manera, la que nos dice cómo la materia se comporta y se propaga. ¿Esta es la del amor? Sí, hombre, la que ponen que si dos partículas, aunque estén muy, muy distantes, que si una vez... No, eso es, lo veremos después, es la interposición cuántica, lo veremos después. Sí. Pero fijaros, de aquí surge, por ejemplo, la óptica ondulatoria que explica la óptica geométrica. Todos los que usáis gafas, curiosamente,
era muy difícil entender, hasta que no se desarrolló la mecánica cuántica, exactamente por qué se producían en las lentes los fenómenos de distancias focales y demás, pero resulta que esto nos ayudó a entenderlo fenomenalmente. Y también es curioso cómo en la mecánica clásica también se relaciona con la mecánica ondulatoria, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para las comunicaciones, si no se tienen en cuenta este tipo de comunicaciones cuando se hacen emisiones de televisión o de radio, se producen mayor cantidad de distorsiones. Eso explica por qué la televisión hoy en día se ve mucho mejor que la televisión antigua, porque antiguamente era un sistema analógico de televisión en el cual no se tenían en cuenta las interferencias cuánticas que se producían en la emisión. Sin embargo, hoy en día sí se tienen en cuenta y podemos emitir con mucha más calidad a través de los sistemas de televisión digital. O sea, que otra muestra de la importancia que tiene también para incluso las telecomunicaciones. Pero claro, surge un pequeño problema. Vale, todas las partículas son partículas y ondas, pero ¿en qué vibran? ¿En qué se mueven esas ondas? Porque os vuelvo a poner el ejemplo. Por ejemplo, el sonido. El sonido es una onda, pero vibra el aire. ¿De acuerdo? El sonido se propaga a través del aire, vibrando las partículas del aire. Muy bien. Las olas del mar, pues vibran las moléculas de agua que la forman. Fenomenal. Pero en la materia, ¿qué es lo que vibra? Pues está claro que el éter, ya tendremos tiempo de desmentirnos. De hecho, era una opción muy clara, claro. Porque, entonces, en realidad, fíjate, creemos que esta es la parte que queda por entender de la mecánica cuántica, lo que os voy a contar ahora, que es el campo de materia. Es decir, existe un campo de materia y ese campo de materia es el campo que vibra. ¿De acuerdo? De alguna manera, igual que explicamos que la luz y otras radiaciones como el sonido necesitan un campo en el que vibrar, también la materia lo necesita. Pero no tiene un significado físico, no tiene unidades. Es como un campo que existe en todo el universo y de alguna manera es el que se ve afectado por la mecánica cuántica. ¿Y a qué os suena esto? Pues que la materia también tiene energía, ¿no? Y la energía sí vibra. No es que tenga energía, la materia y la energía son lo mismo. Son lo mismo. No tienen, la materia es energía, la energía es materia, pero no voy por ahí. No voy por ahí. Entonces, ¿a qué os sonará? ¿Un campo? ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo que has dicho? Dice, existe una especie de campo que cubre todo el universo y el cual es en el que vibran, de alguna manera, o se mueven todas estas ondas. La energía oscura. La materia oscura. Pero también la energía y la materia oscura son materia que están sometidas a estas reglas cuánticas. También esa materia vibra dentro de ese campo. ¿Será la gravedad? También es un efecto que se media en ese campo también. Pues ya las ondas de la energía, las ondas que se propagan. Sí, pero ¿en qué se propagan? En la luz. La luz es una onda también. En el espacio. La espuma cuántica. Pero necesita, bueno, pues podría ser una explicación. Pero entonces, lo que estaríamos diciendo es que ese campo de materia, de alguna manera, es la propia estructura del espacio y el tiempo. Es el espacio-tiempo del que nos hablaba Einstein que se deformaba. No solo se deforma. La manta. Exacto. ¿Os acordáis del ejemplo de la manta? Es decir, pues eso es lo que vibra. Toda la manta, y de repente nos damos cuenta que ahí va, la gravedad y la mecánica cuántica sí las podemos relacionar. Y ese es el gran objetivo que tiene ahora mismo la física. Es decir, si la gravedad deforma el campo, el espacio-tiempo, y el espacio-tiempo es lo que vibra, permitiéndose que las ondas de materia se puedan mover, de alguna manera podemos establecer una relación. Y esta es la parte que la física todavía no ha entendido. Lo que vibra es el propio espacio-tiempo. ¿Cómo lo hace? Básicamente vamos a encontrar varias teorías. Supercuerdas, por ejemplo, que estuvo en su momento muy en boga, ahora está un poco menos, pero todavía hay científicos que la defiendan, ¿no? Diciendo que hay unas cuerdas enormes con una especie de filamentos que son los que provocan esa vibración y que permiten que se vayan comunicando de una a otra, como las cuerdas de una guitarra. La pulso y se transmite a lo largo de toda esa cuerda la vibración de la materia.
Como si tuviera un corazón. No. Pero no son rítmicas, ¿eh? Son totalmente aleatorias. Pero de todas formas, aquí no quiero entrar. Simplemente os quiero decir que toda la materia es a la vez un objeto y una onda, un cuerpo y una onda. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a ver los principios esenciales que los científicos nos han dicho de la mecánica cuántica. Y aquí cada uno nos va a romper la cabeza muchísimo más. O sea que prepararos. Coged la pistola y ponéroslo en la... Claro, esto es una asignatura completa de física. Aquí os dejo la lista. Vamos a empezar. La naturaleza dual de la luz. Es una partícula y es una onda. Esto se hizo con el famoso experimento de la doble ranura. La doble ranura es, aquí os dejo, digamos, de aquí emito luz, una lámpara, por ejemplo, y coloco dos agujeros aquí, en una placa opaca. Si lo lógico, si fuera una sola partícula, es decir, una raya, ¿de acuerdo? Entonces seguiría por el agujero, iluminaría un trocito aquí y un trocito aquí, ¿verdad? Pero no es así. Cuando hacemos este experimento descubrimos este patrón, como el de una persiana. Si os dais cuenta, cuando dejáis la persiana entreabierta y entra luz del sol, hay zonas más iluminadas, zonas que menos, pero no dejas de ver en ninguna zona. Eso se debe a que la luz entra por las ranuras de la persiana formando una onda. Cuando llega al agujero, se forman nuevos frentes de ondas y por lo tanto ilumino toda esta placa. Eso solo se puede explicar teniendo en cuenta que la luz también es una onda. Y es muy fácil. Iros a luego, bajáis la persiana con luz fuera todavía, en otro momento, porque ahora ya se está haciendo de noche, dejáis algunas ranuras abiertas y vais a poder ver que la luz entra. No simplemente ilumina 2 sitios, o 3, o 4, sino que la luz evidentemente entra. La única manera de explicar esto es mediante la idea de que la luz es a la vez un cuerpo y una onda. ¿De acuerdo? ¿Y cómo una vez dijiste que la luz se transmitía a través de...? Bueno, la luz, lo que pensamos, como toda la energía, es que el propio espacio-tiempo es lo que le permite progresar, porque la luz no necesita de un medio para moverse. En el vacío del espacio también se mueve, con lo cual está utilizando de alguna manera el propio espacio-tiempo para hacerlo. Bueno, pero aquí viene la primera voladura de cabeza. Ahora vamos a imaginarnos el experimento anterior, ¿de acuerdo? Aquí, pero en vez de un rayo de luz, un único fotón. Uno solo. De aquí sale un único fotón, un pobrecito fotón. Pues cuando hacemos este experimento con un fotón, obtenemos también este perfil. Y entonces decimos, ¿cómo? Esto no puede ser. Si solo ha salido un fotón, ¿qué nos dice la mecánica clásica? Que o bien ha pasado por aquí, y entonces ilumina la parte superior, o bien ha pasado por el de abajo, ilumina la parte inferior. Pero, sin embargo, ilumina todo. ¿Qué nos dice este experimento? Que ha pasado por los dos sitios a la vez. Un único electrón. ¿Y pierde energía? Al final, sí. No por pasar por esos agujeros, sino al llegar al choque con la parte... pero no tiene importancia para el experimento, vamos. Ya, pero tiene una capacidad entonces como de duplicar su propia energía. Si le pones... eso no puede hacerlo. No puede hacerlo. Si no es contradictorio. Con la mecánica clásica sí, pero no es así. Hacemos este experimento y funciona. Ilumina toda la pantalla. Esto se debe a que realmente la mecánica cuántica tiene esta propiedad. Es decir, no podemos saber por cuál de las dos rendijas ha pasado. Y el experimento nos dice que ha pasado por las dos a la vez. Olvidaros de intentar entender eso con la perspectiva o la mente de la mecánica tradicional, porque no lo puede hacer. Pero o sea, que no se desdobla. No se desdobla. Pasa a la vez por los dos sitios. Pero estamos hablando de la luz. Un fotón, un electrón. Un fotón que pasa por los dos sitios. Claro, nosotros no lo hacemos porque no somos partículas y fotones. Ya, pero los fotones en el experimento de la doble ranura, de alguna manera, ha viajado por las dos rutas simultáneamente. Que la luz es expansiva. No, es un fotón, no es un rayo de luz. Una partícula
una onda, una partícula. Pero es una parte de la luz. Pero aquí solo hemos emitido un fotón, solo un fotón. Y sin embargo, siendo uno solo, ha tomado los dos caminos de manera simultánea. Pero ese fotón da luz también, ¿no? Sí, claro. Pues, Ha iluminado toda la pantalla en vez de solo una parte. claro, eso quiere decir que el fotón es lo suficientemente grande como para... No, el fotón sabemos su tamaño perfectamente. Lo sabemos perfectamente. Y de grande no tiene nada. Ah, pero tiene la suficiente capacidad para pasar por dos puntos a la vez. Pero te vuelvo a decir, si no es que tenga esa capacidad. Tú imagínate un punto que se mueve por aquí, aunque fuera moviéndose como una onda, llega hasta aquí, atraviesa e iluminaría esta zona. ¿Cómo es posible que ilumine esta? Solo porque también ha pasado por aquí. Claro. Ya. Pero eso en el mundo real no sucede. Tú no te divides de repente y te haces una copia de ti mismo y apareces por dos puertas a la vez. No, pero la luz sí que lo hace. Claro. La luz y cualquier partícula, si emitiera un protón, también lo haría. Y este experimento se ha repetido desde 1940, de 30 hasta la saciedad. Y es perfectamente observado, tratado. Cualquier partícula, cuando hay un espacio más grande, se hace más grande. No, eso no jamás. No tiene. El diámetro de un fotón es el que es. Imaginaros el fotón como una bolita. La bolita se va moviendo por aquí. Si choca, ilumina la parte inferior, porque el agujero este se corresponde con la inferior. Pero resulta que ilumina toda la pantalla. Eso quiere decir que ha pasado por los dos rutas a la vez. ¿Cómo puede ser un electrón que pase por dos caminos a la vez? Pero está cerrado el circuito, ¿no? No es un circuito, es una pared con dos agujeros. Bueno, es una pared, pero quiero decir que no se puede, que es cerrado. Entonces eso hace que no se expanda tanto el electrón. Entonces... El electrón no se puede expandir, tiene un tamaño fijo, es una bola. Bueno, vale, lo que te quiero decir es que si estuviera abierto, imagínate que están los dos agujeritos esos, si estuviera abierto ya a lo mejor no pasaría por esos dos agujeros. Sí, está abierto, los dos están abiertos. Los agujeros sí, pero digo la pared. Si no hubiera esa pared... Pero claro, es que necesitamos una pared para iluminar, si no, no puede haber experimento. La pared final lo que busca es que se ilumine, es una pantalla. De hecho, en el experimento es una pantalla de televisión para hacer el experimento. Entonces, lo sorprendente de todo esto es que coge los dos caminos, una sola partícula, se mueve a través de las dos rutas posibles. Y no podemos saber si se ha movido por las dos, si se ha movido por una, por la de abajo, realmente, no podemos saberlo. Nuestro experimento dice que se ha movido por las dos. Pero ¿cabe la palabra puede aquí o no? No, puede no, ha iluminado toda la pantalla. O sea, que sí o sí ha entrado por las dos. Claro, si no, solo hubiera iluminado una parte, camino que hubiera tomado, claro, es de lógica. Si en lugar de dos agujeros hubiera, por ejemplo, 3 o 4 o 5, ¿también pasaría por los 5 agujeros? Pero entonces el experimento no podemos entenderlo mejor. Es más fácil que sean dos, para que el experimento sea evidente de que toma dos caminos. Claro. Es más fácil entenderlo con dos. Efectivamente, si tú añades agujeros, pasaría por todos también. Por todos. Claro. Pero por dos, el experimento es muy sencillo. Realmente no haría falta que pasara por todos, porque como se va a iluminar la banda solo con dos... Exacto. Ya, pero bueno, dices, puede estar pasar por dos sitios a la vez o por 50 a la vez. Claro, pero te vuelvo a repetir, ahí no podrías saber si pasa por 2, por 3, por 8, por 10, por 50. Pero cuando es por 2, sabes que tiene que pasar por los dos. Por eso el experimento se hace con 2. Porque si yo pongo 4, puedo afirmar que ha pasado por 3 y por 1 no. ¿Quién me demuestra que no? Sí, habría que demostrarlo, claro. Pero si solo pongo 2, por narices tiene que pasar por los dos, porque si no, no ilumina toda la pantalla. Claro. Y esto es absolutamente increíble, porque todos los conceptos que tenemos, lo que nos está diciendo es que hay un objeto, vamos a imaginarlo como si fuera un objeto, que tiene dos puertas para atravesar e ir a la siguiente habitación, y según esto nos dice que ha cogido las dos puertas y ha entrado a la vez por las dos puertas. Y Con lo cual,
Primera voladura de cabeza absoluta. Está claro que esto es un dogma de fe como lo de la Trinidad. Además, por la Pero cosa, hay una demostración. A Un solo diferencia fotón verdadero y... Claro, hay una demostración, a diferencia del acto de fe, en este caso, aquí tenemos el experimento, y el experimento dice, pues es verdad. Ya, Aquí el observador, ¿qué papel juega? pero es porque Creo que jugaba algún papel, ¿no? El observador. No, no juega ninguno. No La puede pantalla tú la puedes ver sin afectar al experimento. Es lo bueno de este experimento, a diferencia, por ejemplo, del de incertidumbre, que vamos a ver ahora. Aquí sí que juega el espectador un papel. El segundo es el principio de incertidumbre. Y aquí lo que viene a decir el señor Heisenberg es que a nivel cuántico la velocidad y la posición de una partícula no son independientes y no son las adecuadas para describir los entes cuánticos. Es decir, que no podemos precisar de alguna manera la velocidad y la posición de una partícula. Y esa fórmula es la demostración matemática, que de nuevo aparece la frecuencia de la H famosa de Planck. Lo que dice Estrella es el microscopio de Heisenberg. Es decir, medir es perturbar. Si yo miro una cosa, la perturbo. E imaginaros que queréis ver un electrón. Verlo, que pudierais, por la razón que sea. Tenéis un microscopio de la leche y podéis ver un electrón. ¿Qué necesitáis para ver una cosa? ¿Qué necesitáis? Luz. ¿Qué es la luz? Fotones. Fotones, que son electrones. Si yo ilumino con fotones y con electrones el electrón que quiero observar, afecto al experimento y ya no sabré si la posición y la velocidad que tiene se debe a la posición y velocidad que tenían o porque lo estoy bombardeando con electrones para poder verlo. Medir es perturbar. ¿De acuerdo? Entonces, en efectos cuánticos, cuando intentamos ver la posición de una partícula, por ejemplo, un electrón que gira alrededor del átomo, cuando lo intentamos ver, no conseguimos distinguir nada. O colapsa, en lo que llamamos colapso de función de onda. La única cosa que podemos saber es, de manera aproximada por dónde podría estar, pero solo por una función de probabilidad. Es decir, existe un porcentaje de posibilidades muy alto de que el electrón esté en esta posición, pero nunca podremos saber su posición o velocidad exactas. Eso es el principio de Heisenberg. A mí me gusta mucho más decir eso. Medir es perturbar. Si yo miro una cosa, afecto al experimento que estoy haciendo. Si yo quiero ver un electrón, tengo que iluminarlo con electrones. Pues ya lo hemos jodido. El experimento ya no me vale. Ya. Pero esto es muchísimo más general en ciencia. Quiero decir que hay muchísimos estudios que haces lo mismo. No sé, en antropología, si tú vas a estudiar una cultura, estás modificándola por el hecho de estar. Pero ¿sabes que muchos de esos estudios se han debido a la afirmación de Heisenberg? Y que antes no era consciente la gente de que eso era así, y que a raíz de la mecánica cuántica y de estas afirmaciones de Heisenberg, el concepto de que es muy difícil estudiar algo sin afectar al estudio, ahora es un principio general, y curiosamente se debe a esta interpretación física de la mecánica cuántica. Y es verdad que vale para cada cosa. Es decir, la única manera de, por ejemplo, estudiar una tribu en el Amazonas sería volverte invisible estando con ellos, para que no afectaras a la propia observación que estás haciendo, ¿no? Es decir, que efectivamente tienes toda la razón. El medir es perturbar, vale para cualquier elemento científico, social, sociológico, psicológico. Uno de los problemas, por ejemplo, que tiene mucha parte de la psicología interpretativa, la tenía, era que cuando intentaba medir lo que sucedía, lo afectaba. Por eso hoy en día todos esos test y todas esas historias están tan denostados. Hoy en día no te hacen un test de Rorschach o un psicoanálisis, o sea, porque no son cosas que ahora mismo estén de boga, precisamente porque se dieron cuenta de que el propio test afectaba al sujeto y que podías dirigir sus respuestas o malinterpretar sus respuestas, ¿no? O sea, y esto se debe efectivamente a lo que Heisenberg afirma. Es decir, si tú intentas medir algo, afectas a lo que estás midiendo. Eso es el principio de incertidumbre. El objeto que miras no sepa que lo estás midiendo.
Claro, pero ¿cómo logras eso? Es imposible. O sea, es que, En algunos casos sí, sí que podría ser. pues no se me ocurre. Por ejemplo, dime uno, a ver. Si tú, por ejemplo, quieres medir una tribu, Sí, pues si hay tecnología suficiente, a lo mejor tú puedes observarles sin que ellos se den cuenta. claro, pero la tecnología tiene que llegar hasta allí. Imagínate que llevas un helicóptero para llevar las cámaras. Ven el helicóptero y dicen, joder, Hombre, ya, acabas de decir, dicen, ostras, o sea, pero date bueno, cuenta que Tiene que sí, ser con satélites. pero sí. se podría... pero entonces Heisenberg tiene razón de nuevo. Si aumentas la distancia, de alguna manera, entonces la fórmula hace que tengas menos datos. Esta fórmula, ¿ves? Delta X, delta P. Entonces se produce una variación, entonces la información conseguida es muchísimo menor. Si tú quieres realmente conocer algo, tienes que mirarlo y observarlo, pero al mirarlo y observarlo de cerca le afectas. Y eso es una de las grandes aportaciones de la mecánica cuántica, porque incluso es trasladable, como estáis diciendo todos vosotros, a efectos macroscópicos. Pero a lo mejor es muy mínimo, ¿no? ¿Cómo? Perdón. A lo mejor es muy poco lo que puede afectar. Bueno, puede ser, pero tú suponte, pues eso, en una investigación que estás haciendo, voy a poner el ejemplo más conocido, es la penicilina. ¿Cómo se descubrió la penicilina? La penicilina se descubrió por una mala conservación en el laboratorio. Es decir, tuvo un error el señor Fleming y de ahí consiguió cultivar del penicilino que le permitió luego extraer y descubrió, muy curioso, esto que se me ha contaminado produce este efecto, pues produce que no crezcan bacterias alrededor de él. Y creó el primer antibiótico. Pero entonces te das cuenta, ¿no? Cómo el experimento que iba a hacer era otro totalmente distinto y al querer observarlo de una manera afectó al experimento. Es decir, no hay manera de evitarlo. El principio de incertidumbre no te lo puedes saltar. ¿Que pueda tener mayor o menor influencia? Pues depende de la distancia a la que observes y los medios con los que observes. Pero a menor distancia y más medios, afectas mucho más al experimento. Y el objeto que observes depende. Y el objeto, claro, evidentemente no es lo mismo observar una persona que un... Porque, por ejemplo, lo que tú dices de la luz, que para observar un objeto tienes que ver, ¿no? Claro. Pero nosotros observamos que cuando un objeto está cerca, cuando la luz está observando ese... Bueno, gracias a que nosotros por la luz observamos a ese objeto, nos damos cuenta que no lo estamos modificando. Sí, sí lo estás modificando, porque el objeto se está calentando por iluminarlo con la luz. Luego sus propiedades térmicas han cambiado, ya no es el objeto que ibas a observar. Es cierto que a lo mejor es muy pequeña la variación a efectos macroscópicos, pero a efectos microscópicos, y cuando digo microscópicos me refiero subatómicos, la diferencia es brutal. Si yo quiero ver una manzana oscura, si la ilumino con luz, la manzana se comienza a calentar y está emitiendo energía, reflejando la luz y la energía que está recibiendo. No es el mismo objeto. Ya sé que dices, bueno, pero es mínima la diferencia, pero ¿es el mismo objeto que querías observar? ¿A que no? No, pero aunque sea por un electrón. Ya, aunque sea por un electrón. Una piedra, por ejemplo, no cambiaría mucho. Sí, le pasaría lo mismo. De hecho, es mejor conductor del calor y de la energía que una manzana. Pero no se pudre, no le afecta. Pero emitiría electrones. Eso quiere decir que cuando tú la iluminas, la estructura atómica de la piedra ha cambiado. Ha perdido electrones. Ya. Entonces, ¿es la misma piedra que tú ibas a observar? No, porque ha cambiado. Ya. Aunque sea algo que no eres capaz de captar, pero siempre influyes en la observación. El principio de incertidumbre es absolutamente imposible de evitar. Es imposible de evitar. Y en el ejemplo que siempre nos has puesto del coche con la velocidad, con medir la velocidad, es que no veo ahí ahora el tema de perturbar. Pues mira, no es tanto perturbar. Saber el sitio con la velocidad. Pero, pues no, pero tú perturbas, es decir, ¿qué quieres hacer? ¿Medir la posición o medir la velocidad? Porque si tú quieres medir una, perturbas a la otra. No la puedes medir. Si tú quieres medir la velocidad, necesitas que el coche se desplace. Con lo cual, la función de posición colapsa y no la puedes medir.
Pero Vale. si tú quieres saber la posición, entonces el coche está quieto y la función de velocidad colapsa y no lo puedes saber. Esa es la idea. Vale, sí. Esa es la idea, justo. Pero fijaros, es un ejemplo muy bueno, porque realmente es imposible. Aunque parezca antinatural, pero tú no puedes saber a qué velocidad se mueve un coche y dónde está a la vez. Es imposible. Si sabes la velocidad, el coche se ha desplazado, aunque sea 1 metro. Y no sabes su posición. Que si sabes es probablemente está en el transcurso de ese trozo que se ha desplazado. Ecuación probabilística. El coche estará entre el punto que he medido la velocidad al inicio y al final. Sé que probablemente esté ahí. Lógicamente, habrá muchas posibilidades de que me encuentre el coche ahí, pero no puedo saber exactamente dónde está. Y lo contrario, si lo que quiero saber es dónde está, tiene que estar el coche en un punto físico, con lo cual no puedo medir la velocidad porque necesito medirla entre 2 sitios. O sea, puedes saber dónde está en el tiempo. En un momento. En el lugar. En el lugar. Sí. Pero en un momento en el tiempo. Pero en un instante cero, es decir, que no tenga duración en el tiempo. Claro. Por eso la velocidad es el tiempo es la derivada de la velocidad. O sea, esa es la función. Bueno, vamos a avanzar que si no nos da tiempo. El siguiente punto es el principio de superposición. ¿De acuerdo? Este es un poco duro, pero también vuela la cabeza un poco. Dice, cuando en un sistema cuántico se va a hacer una medición de una magnitud, algo que podemos medir, ¿no? La situación antes de la medida no está definida. El sistema se encuentra en un estado de indefinición o lo que llamamos un estado suspendido. El gato de Schrödinger. A ver, que no quería nombrarlo. ¿De acuerdo? Es decir, yo, por ejemplo, voy a medir la posición de un electrón en un átomo de hidrógeno. Ya sabéis que un átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón solo, que gira alrededor. Antes de medir, el electrón no está en ningún sitio o están todos a la vez. Porque no lo he medido. ¿De acuerdo? Como no sé. ¿De acuerdo? Es decir, los dos estados están superpuestos. Mientras yo no mire, no puedo eliminar uno de los estados. Mientras no lo mire. ¿De acuerdo? Ojo, esto no sucede a nivel macroscópico. Por el hecho de que no miremos una cosa no quiere decir que no exista. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo no sé que si hay árboles en Siberia, porque nunca he estado en Siberia, pero estoy seguro de que hay árboles en Siberia. ¿De acuerdo? Esto solo sucede a nivel electrónico. ¿De acuerdo? El principio de superposición lo podemos imaginar como un semáforo, ¿de acuerdo? Tenemos un semáforo, ¿de acuerdo? Y en un semáforo clásico o está rojo, o está amarillo, o está en verde. Pero en un semáforo cuántico, digamos, el semáforo estaría simultáneamente en una superposición de los 3 estados, rojo, amarillo y verde. Y lo único que podemos calcular es la probabilidad de encontrarnos cada uno de esos resultados. Y no se debe a que nos falten datos. No quiere decir que no lo hayamos observado lo suficiente. El semáforo tendría un estado determinado solo después de ser observado, cuando lo miro. Y ya afecto, porque lo dice Heisenberg, a la observación. Y entonces digo, ahí va, al afectarlo, veo que la onda que colapsa es la de verde, la de amarillo o la de rojo. En este caso. ¿De acuerdo? Es decir, mientras yo no observo un fenómeno cuántico, el fenómeno cuántico está en todos los estados posibles a la vez o en ninguno. El gato puede estar vivo, muerto o ni vivo ni muerto. Todas las posibilidades, ¿no? Exacto. Pero cuando miro el experimento, el gato veré que está vivo o que está muerto. De todas formas, esto parece que es aplicable también a un mundo macro, porque si tú no ves algo, no tienes ningún tipo de información, podría estar en cualquier estado. Eso se llama, exactamente, se llama el colapso de función de onda de datos. Perdón, de colapso de función de datos, exacto. Es así. Y se usa muchísimo en programación de ordenadores. Que se le dice al software que mientras no tenga datos suficientes, entienda que todas las posibles respuestas puedan darse como correctas, hasta que tenga suficientes datos para tomar una decisión o dar una muestra. Efectivamente es así. O sea, esto es más o menos como decirte, no des por hecho nada hasta que no esté totalmente comprobado. Pero, sí, pero no solo eso, exacto. Pero además que tengas en cuenta de que cuando tú lo compruebas, afectas al resultado. Claro.
No te olvides, Que que nada es es una lo que- enseñanza para la vida muy importante, porque eso quiere que decir nada es lo que es. que, exacto, que el hecho de las cosas que tienes que estás muy convencido, también se debe a que tú estás afectando de alguna manera a ellas. Que daos cuenta lo que significa eso para el tema del conocimiento, incluso de la propia realidad. Pero es que esto es un tema un poco filosófico, ¿no? Parece. Mucho, tiene muchas coincidencias. De hecho, de aquí surgen tres ideas. De aquí surgen tres ideas muy importantes. La primera, muchos científicos dijeron, a lo mejor lo que está sucediendo es que tendríamos como una serie de universos paralelos en los cuales en cada universo se sucede uno de los fenómenos cuánticos. Y de ahí viene la teoría del multiverso. Claro. Es decir, que en cada fenómeno cuántico tendría como su propio universo en el que el semáforo está en rojo, el semáforo está amarillo y el semáforo está en verde. Claro. Y simplemente habría una variación de todo, simplemente de cada fenómeno cuántico. Entonces habría infinitos universos, claro, hay infinitas partículas y situaciones. Ahí se le puede aplicar lo mismo, no des por hecho nada hasta que no lo puedas comprobar. Pero también, por ejemplo, la computación cuántica se basa en esto. Es decir, podremos desarrollar, hasta ahora teníamos sistemas basados en unos y ceros, ¿de acuerdo? Un bit abierto, cerrado, 1, 0. Ahora tenemos 1, 0 y 1, 0 a la vez. O sea, tenemos muchas más posibilidades porque hemos metido un estado cuántico más, con lo cual podemos introducir muchísima más información. Pero ¿por qué se le llama esto cuántico? Si esto es macro, un semáforo es macro, el gato de Rodinger es macro. Sí, esto es un ejemplo. Claro, pero es un ejemplo, claro. Los semáforos no tienen estados cuánticos. Bueno, ya, pero... Es un ejemplo, solo he cogido un ejemplo para no usar el gato. El gato de Rodinger. Pues cuando yo no miro al gato, pues sigue siendo un ejemplo, cuando yo no miro al gato, como el gato tiene dentro una botella con un veneno, yo mientras no mire dentro de la caja, no sé si el gato está vivo o muerto, ninguna de las dos cosas. Lo que digo, que es macro, porque todo lo que estamos utilizando es macro. La caja es macro, el veneno es macro y el gato es macro. Pero porque son ejemplos, no os quedéis con los ejemplos. Es que no puedo utilizar matemáticas y una función de Hodla, porque no lo ibais a entender. Entonces utilizo un ejemplo macro para que entendáis los estados cuánticos. Los imaginéis como un semáforo. Es decir, un estado cuántico va a depender, por ejemplo, del spin, de los números cuánticos de la partícula, pero entonces tengo que meter ecuaciones. Entonces yo, imaginaros que el estado cuántico es un semáforo. Las partículas pueden estar en rojo, en verde o en amarillo. Entonces, pero eso también se aplica en psicología. Claro, a la hora de atender a un paciente, cuando te está contando algo, el semáforo de todos los colores, no puedes dar por hecho nada. Tienes que... Claro, pero el problema está en que vamos más allá, insisto. No solo es que pueda ser cualquier color, es que cuando mires el semáforo para ver el color, eres tú quien está afectando al semáforo. También. Eres tú, es decir, que de alguna manera tu propia observación también afecta al semáforo. Entonces, o sea, que eres otra variante a controlar. Que colapse en amarillo, tu propia observación puede haber provocado ese colapso. Otra variante a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, Estrella, aquí lo tienes en una partícula. Así es como se trabaja en una partícula, para que lo veas. Es decir, sistema de dos estados posibles. Bueno, pues los tenemos en función de alfa y beta, que normalmente son números complejos, y lo que trabajamos es con dos posibles spin. Recordad que el spin de una partícula es su giro. Normalmente para entenderlo tenemos spin positivo hacia arriba, spin negativo hacia abajo. Solo esas dos posibles, ¿no? Entonces, para poder definirlo, este sería un qubit, un bit cuántico. Puede estar en spin hacia arriba, en spin hacia abajo o los dos a la vez. Esto es como se define un bit cuántico. Sí puede haber, ya. Tres estados posibles. Yo pensé que el spin podía estar en lo que tú dices, arriba o abajo, pero solamente podría estar en uno de... No. Entonces, a ver, escúchame. Recuerda siempre que estamos en el mundo cuántico. Puedes estar en un estado, en otro o en los dos a la vez. Tú no sabes en qué estado estás hasta que miras. Claro, pues a eso voy, que puedes estar en cualquier parte, pero luego la realidad es que si estás arriba no puedes estar abajo. No, si porque estás abajo no puedes estar arriba. No. Sigues pensando en mecánica tradicional. Sigues pensando en la mecánica tradicional. En la mecánica cuántica puedes estar en un estado o en otro o en los dos a la vez. Es muy difícil. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo.
mientras no mires el experimento, ¿vale? Claro. Que es la capacidad que no tiene el ser humano de poder ver al mismo tiempo tantas cosas. Bueno, recordad que esto solo se produce a efectos cuánticos en partículas, que nosotros no las podemos ver. A efectos macro, de personas, cosas, coches, caballos, planetas y demás, estos sucesos no se producen. ¿De acuerdo? Solo en partículas. ¿De acuerdo? Bueno, luego hablamos el principio de complementariedad y el colapso de función de onda. Lo que viene a decir es lo que decíamos antes, ¿no? Cogiendo a Heisenberg y a Rödinger, cuando miramos para ver el estado en el que se encuentra, la onda colapsa en uno de los estados posibles. O semáforo en rojo, o semáforo en verde, o semáforo en amarillo. Es un poco lo que dice. Por supuesto, luego estaría la interpretación estadística o probabilística, lo que viene a decir que el posible semáforo en rojo, verde o amarillo, lo único que podemos precisar es las probabilidades de que esté en rojo, en verde o en amarillo. Pero en realidad nunca podemos saber seguro que esté en ninguno de los tres estados. Es decir, que la realidad a efectos cuánticos no podemos estar seguros de ser como sea. Y esto abre otra posible interpretación que seguramente habéis oído, que es lo que piensa algún científico de que también nuestro universo podría ser un holograma creado artificialmente. Matrix. Sí, algo así. Eso a mí me cuesta ya más trabajo. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión muy rara y no tenemos por qué centrarnos en ella. No busquéis nada detrás de todo esto. Realmente es simplemente a efectos de partículas muy pequeñas. ¿De acuerdo? En Solvay, en 1927, hubo unos debates que son uno de los mejores debates de la historia de la ciencia entre Bohr y Einstein. ¿De acuerdo? Asistieron los grandes físicos del momento. Se celebró en Bruselas, en Solvay, cerquita de Bruselas, y se debatían las dos grandes ideas de la mecánica cuántica. La interpretación probabilística, que defendían Bohr, Heisenberg y Dirac, y la interpretación determinista, que estaba defendida por Einstein y Rödinger y de Broglie. ¿De acuerdo? De alguna manera... hoy sabemos que se equivocaban. Este es uno de los casos en que Einstein estaba equivocado, pero en realidad lo que le pasaba a Einstein es que no le gustaba la mecánica cuántica. Él decía que parecía todo azar y probabilidad, y dijo aquella famosa frase de que Dios no juega a los dados, ¿no? Diciendo que era muy poco probable que fuera todo tan aleatorio, le repugnaba completamente. Yo creo que a veces también la herencia cultural le afectaba de alguna manera, ¿no? Luego, poco a poco, todos se fueron corrigiendo y moviéndose a la interpretación probabilística. Hoy sabemos que la mecánica cuántica es una interpretación absolutamente probabilística. No podemos saber seguro el estado de una partícula, solo podemos saber con cierta probabilidad el estado en el que se encuentra. Y bueno, esto significa que desaparecen los conceptos de las órbitas de los electrones y de las trayectorias. Todo se queda en funciones de onda. Es decir, podemos saber más o menos por dónde se mueven, pero no podemos saber exactamente en la posición que se encuentran. Resumiendo, para ir terminando, ¿qué es la mecánica cuántica? Por un lado, el estudio de la materia y la energía a escala igual o menor que la atómica. Es decir, nunca vais a encontrar efectos cuánticos a niveles macroscópicos, pero los podéis desarrollar para conseguir ejemplos. ¿De acuerdo? Sus componentes tienen valores discretos y estándar establecidos, es decir, que está matematizado, sabemos las funciones de onda, conocemos todas las matemáticas que lo llevan. Tercero, solo al medir discernimos el estado de las partículas. ¿De acuerdo? Es decir, que en el momento que observamos es cuando podemos ver cómo la onda colapsa en un determinado estado. Las partículas son ondas y materia al mismo tiempo, la dualidad onda-corpúsculo. Quinto, la posición cuántica solo es posible conocerla en términos de probabilidad. Puede ser que haya un 70% de posibilidades de que el electrón esté en esta posición y un 5% que esté en esta otra, con lo cual lo lógico es que esté en la de 70. Y por último, y esta es la última que vuela a la cabeza del todo, el entrelazamiento cuántico que os comentaba la semana pasada. Dos partículas entrelazadas comparten estado incluso a kilómetros de distancia. Es decir,
Si yo tengo dos partículas entrelazadas cuánticamente, eso quiere decir que, por ejemplo, son todos los números cuánticos iguales menos el spin. Imaginaros una partícula spin negativo y otra exactamente igual con spin positivo, hacia arriba. Si a la primera cambio el spin a positivo, automáticamente la otra se cambia a negativo. Y cuando digo automáticamente es que ya lo hemos calculado a 2000 kilómetros de distancia en dos aceleradores de partículas distintos y sucede inmediatamente. ¿Y por qué? No es que sea la velocidad de la luz, no, es inmediato. ¿Y por qué? Porque se complementan. Porque El que solucione el entrelazamiento cuántico, hombre, se debe a efectos cuánticos porque ninguna partícula puede tener los mismos números cuánticos. Si a la primera lo pongo en positivo, tendría los mismos números que la segunda. Y eso no puede ser. Entonces, automáticamente cambia la otra. Creemos que si las dos partículas estuvieran en los dos puntos más alejados del universo y una la cambiara, la otra inmediatamente también cambiaría. Esta es la que te decía que es la fórmula del amor, que está tan de moda ahora, que todo el mundo se la tatúa, aunque no sepa, aunque no tenga ni idea. El entrelazamiento cuántico genera unas cosas muy fantásticas, ¿eh? Porque de aquí salen posibilidades tecnológicas increíbles. Pero estaría rompiendo el axioma de que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Pero es que nada va más rápido que la velocidad de la luz aquí. No hay ninguna transferencia de materia u onda. Simplemente pero de alguna forma hay una comunicación. Eso vete tú a saber a través eso sí. de Hay una información que se comunica. más rápido. Y entonces, claro, de alguna manera, fíjate, te voy a dar mi interpretación, ¿eh? Que esto, o si la tengo cierta, pensad que me merezco el premio Nobel. Ya nos invitarás. Podría haber una forma de transmitir información a nivel energético y solo a nivel subatómico a través de la propia estructura del espacio-tiempo, algo así como un campo subespacial. Pero es una teoría mía, completamente. ¿Por qué no la patentas? Porque no tengo ni conocimientos ni matemáticas para ver si lo que estoy diciendo es una tontería o no. Pero es mi opinión. Es decir, que de alguna manera el espacio-tiempo podría haber un campo solo energético y a nivel subatómico que podría transmitir esa información. Para que el universo no viole sus propias reglas, que haya dos partículas con los mismos números cuánticos, que eso es imposible. Pero, insisto. Tú imagínate que esas dos partículas fueran un componente de una sola cosa, divididas en el espacio, y que por mucho que se alejasen, sus uniones serían eso que tú dices, ese campo magnético, y en el momento no, magnético no es magnético. O sea, energético ese. Tampoco, no es energético, es la estructura del espacio y del tiempo. Yo hablo del espacio y del tiempo. Pues ahí, y entonces estuviesen donde estuviesen, si una era negativo y la otra es positivo, si cambiara una, la otra tendría que cambiar, porque son una sola cosa, aunque estén separadas aparentemente. No son una sola cosa, están conectadas, pero no son una sola cosa. Por eso lo de la partícula, la ecuación del amor. No es que sean una cosa, sino que están conectadas. De tal manera que como comparten 3 de los 4 números cuánticos, el último número cuántico, que es el del spin, no pueden compartirlo. Uno tiene que ser más, otro tiene que ser menos. Y si uno pasa de más a menos, el otro pasa de menos a más. Eso son como un sistema. Ahí, tú bueno, imagínate si lo quieres ver así. El sistema circulatorio humano. Por una parte te entra oxígeno y por el otro lado expulsas todo y es un equipo. Funcionan de forma diferente. Si cambiase esa claro, forma de... pero no me vale como ejemplo porque no se producen efectos cuánticos de este tipo. Aquí simplemente es oxígeno y sangre que se trasladan por los diferentes... Lo que quiero decir, un equipo que cada uno tiene una función y si cambiase la función de uno tendría necesariamente que cambiar... No, si cambia la función de uno, desarrollas un cáncer y te mueres. A eso voy. Que un cáncer es eso. Pues a eso voy, que tendría que cambiar el otro para no puede. Un estómago no puede ser un pulmón. Ya, pero... No, me refiero al sistema circulatorio
circulatorio. Pero por eso, Da igual lo que cojas. Es decir, un alveolo no puede ser una célula sanguínea. pero por eso mismo, para que el mundo no se destruya, esa partícula tiene que cambiar. Claro, ahí sí que estoy de acuerdo. Pero solo pensando que... Lo mismo, parecido. No, porque a efectos macroscópicos las cosas no pueden dejar de ser lo que son. ¿De acuerdo? Es decir, pero efectos de partículas sí pueden. Eso es el entrelazamiento cuántico. Pero en el caso de un cuerpo humano, una célula de un cuerpo humano es de la parte que sea, no puede ser otra cosa. Porque si es otra cosa es un cáncer. Pero por eso mismo el cáncer... No es un ejemplo, no es que el cuerpo humano sea diferente. Claro, pero el cáncer es la metáfora de destruirse el mundo. No, pero si es que no se destruye el mundo por el entrelazamiento cuántico, para nada. Se produce una cosa que no puede hacer el cuerpo humano ni ninguna materia. Es decir, cambiar el spin de una partícula. Eso el cuerpo humano no lo puede hacer. No, o sea, entiendo el ejemplo que me quieres dar, pero no es un ejemplo porque no hace lo mismo. Es decir, si tú suponte que un alveolo pulmonar decide que va a ser ahora otra cosa, que va a ser un glóbulo rojo, pues ya tienes un cáncer en el pulmón. Ya. Entonces no vale. No, el resto del cuerpo no responde generando otro alveolo, no. Ya, pero... De hecho, lo que hace es atacarle. Ya, ¿no? pero eso es como un sistema para que funcione bien una célula y tal, ¿no? Pero es un sistema muy cutre. Porque es un sistema que cuando se produce un cambio, te mueres. El sistema colapsa y falla. Sin embargo, el universo, para que veáis lo mal diseñado que está el ser humano, la vida y demás. Sin embargo, a efectos cuánticos, es tan maravillosa la red del universo que cuando se produce ese fenómeno, de manera automática, se reajusta en el otro punto. Pues lo mismo es lo que No, el cuerpo humano no puede hacer eso. No, pero se comporta casi de la misma manera. No, señor, se muere. Se muere, pero por eso mismo, si el universo, esas dos partículas, una que está en la otra punta, llegaran a tener el mismo signo, hemos dicho que se destruiría el mundo, ¿no? No, que va. Primero, no puede pasar. Y segundo, si sucede eso, lo único que se desintegrarían son las dos. Se desintegrarían las dos partículas, no el universo entero. Bueno, vale, eso, pues lo mismo es. No, para nada lo mismo. Tú piénsalo, cógete el ejemplo que habéis puesto y veréis cómo el cuerpo humano no puede hacer eso. Si no, sería maravilloso. Tengo una enfermedad de no sé qué, pues ahora otra parte del cuerpo humano me la soluciona. No, pero el universo, a efectos cuánticos, es tan absolutamente increíble, que lo hace. Y el entrelazamiento cuántico nos va a abrir tecnológicamente unas posibilidades absolutamente increíbles. Elena, has levantado la mano. Sí, has visto. Y eso que con la tablet... No, es que, antes de que termináramos, sí me gustaría que comentaras, a mí es que me parece esta teoría realmente como que está tomada de distintos retazos, que no me da una sensación, digamos, de completitud. Por ejemplo, hay cosas que están a ver, eso de que puede estar en los 3 estados es como antes de verlo, pero me estás dando un punto en el tiempo, no me dice qué es lo que pasa después. Es decir, que veo como distintos elementos que no los termino de ver como en una conexión, a ver, redonda no va a haber nunca, pero sí más, como con más peso, con más... Pues te puedo asegurar no sé si es que yo soy una ignorante, que lo más probable. No, lo que pasa que ten en cuenta no me da, lógicamente no lo veo que encaje demasiado. Tú, en el tema de ese caso que propones en concreto, lo único que tienes que pensar es que a efectos cuánticos lo que quiere decir es que mientras tú no observes nada sobre un posible estado cuántico, puede estar en cualquiera de esos posibles estados o en todos a la vez. Y lo único que sí, el enunciado lo entiendo, pero quiero decir que la veo como que se escapa, que tiene... La veo inconsistente, insisto. Yo solamente aplico una lógica muy pedestre
y me falta Bueno, en realidad consistencia. es la metáfora aquella de que si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha, si realmente hace ruido, ¿no? Exacto. Sí, puedes ir un poco con esa idea, ¿no? Con esa metáfora. Pero sí que es verdad que, hombre, no es fácil de entender, evidentemente. Pero no, más que nada entender es porque realmente entra en conflicto con lo que entendemos de la realidad y que percibimos en el día a día. Pero si realmente coges muchas metáforas que puedas desarrollar, te das cuenta como también en el día a día vamos a encontrar momentos en que la incertidumbre aparece. Y esa incertidumbre te hace pensar que un problema pueda tener varias soluciones o todas a la vez y que realmente solo cuando tú actúas sobre él colapsa todo en una sola de las soluciones. Ya, pero eso es como el cambio entre una orientación o una, no sé decirlo ahora mismo en plan un poquito más mono, una orientación finalista, todo está terminado, como podía ser la mecánica tradicional, y otra opción que es posibilista, que es más dinámica y que tiene en cuenta las posibles variaciones. Y yo la veo mucho más dinámica, es el cambio que veo, el dinamismo, el puede pasar de todo y vamos a ver. Y sobre Entonces, todo el tener en cuenta también el que explica muy bien esas tres preguntas que nos había dejado la física tradicional y una de ellas tan importante como la propia estructura del universo, ¿eh? Es decir, también veámosla cómo la encaja en la física, no solo en la parte a lo mejor más filosófica o más cercana a la propia entendimiento de la realidad. Porque es uno de los riesgos que tiene la mecánica cuántica, que se convierta en una teoría más filosófica que física en algunos momentos. Y no es el objetivo tampoco de la mecánica cuántica. Pero curiosamente, en muchísimos conceptos de otras ciencias e incluso de la filosofía, la mecánica cuántica ha encajado muy bien, porque cuestiona la realidad. Igual sí, a que mí la me teoría de la parece muy relatividad. filosófica, Sí, me parece muy igual que la filosófica y teoría de la una relatividad. forma... Sí. Igual que la teoría de la relatividad. Bueno, os he puesto un chiste aquí, muy cuántico Muy también. mono. Sí. Un poco para terminar todo este enorme proceso. Es denso y es difícil y yo lo único que quería es que os sonaran cosas como el entrelazamiento cuántico, el principio de incertidumbre, quién eran estas personas que lo desarrollaron y por qué, y que sepáis que la mecánica cuántica influye muchísimo en nuestra tecnología, sobre todo ahora mismo, y que está abriendo futuros que no sabemos por dónde podrán llegar. O sea, realmente no lo sabemos, claro, pero a mí me parece que pues, está abriendo puertas realmente increíbles. De todas formas, hay una cosa curiosa, es que si a nivel, digamos, microscópico o particular, o como quieras denominarlo, se cumplen estas cosas, luego los seres macroscópicos, que al final es una integración de todo esto, se comportan de una manera totalmente distinta y aplican una serie de leyes totalmente diferentes. Sí, es cierto, pero se debe a la interacción de todas esas partículas también. Es decir, lo que sucede con el ser macroscópico es que todas las funciones de onda de los átomos que componen mi cuerpo colapsan en los estados en los que me encuentro por la interacción entre ellas, se influyen. Es decir, se influyen tanto que hacen que no tengan tanta libertad de acción para poder actuar de alguna manera. No sé si me sirve el ejemplo. Si fuera una partícula sola, tendría muchas más libertades de movimiento, de acción, de cómo procesar, etcétera. Pero cuando son trillones de partículas juntas, hay tanta interacción por las fuerzas nucleares, por el electromagnetismo, por todo lo demás, que toda la posibles efectos cuánticos colapsan de alguna manera y no se tienen en cuenta. Yo no puedo atravesar una pared, pero un fotón sí puede. Pero al final lo real son los entes macroscópicos. Bueno, porque están compuestos de... Y las partículas que nos componen también son reales. Sí, pero al final digamos que están agrupadas. Sí, pero al estar agrupadas no quiere decir que no tengan... O sea, no están dispersas por ahí cumpliendo unas leyes cuánticas independientes. Claro, por el hecho de que no están dispersas no las pueden cumplir. Claro. Si estuviéramos, por ejemplo, por servir de ejemplo, yo no puedo atravesar una pared, pero mi voz sí. Mi voz sí puede, ¿verdad? Yo pego un grito y me oyen al otro lado de la pared.
salvo que la casa estuviera perfectamente aislada. Eso se debe a que puedo hacer vibrar, ¿no? Es decir, puedo establecer que las ondas de mi voz atraviesen el aire, en la pared y luego continúen por el otro lado. Es decir, y cuando yo miro, la luz que llega a mis ojos, los fotones, cumplen esos efectos cuánticos. Las longitudes de onda de los fotones me permiten ver en determinadas longitudes de onda y en otras no. Por eso yo no puedo ver en ultravioleta o en infrarrojo. Y eso se debe también a un efecto cuántico. Perdonad, nosotros nos tenemos que ir. Vale, perfecto, estoy alargando mucho. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Venga. Hasta luego. Es decir, sí es verdad lo que dices, que da la sensación de que existimos como en dos niveles, ¿no? El macroscópico y el microscópico. Pero realmente... Lo digo porque una de las cosas es la unión de todas las... Claro, es que no sabemos todavía cómo se integran. Ese Exactamente, es el ahí va. por eso os decía que la teoría gravitatoria cuántica es un poco ese gran proyecto, ¿no? Que es decir, coger la gravedad, que es lo grande, lo de todo, y el mundo cuántico, que es lo pequeño, y encauzarlo porque hay algo que lo une. Pero no sabemos todavía qué. El que lo logre o los que lo logren, aparte de ganar el premio Nobel y esas cosas, pues explican esa parte que todavía no estamos entendemos. hechos de partículas, un conjunto de partículas compactas, las cosas, las personas. Ya, sí, eso lo sabemos, claro. Al final, claro, si las partículas por separado tienen esas características, ¿qué es lo que hace que cuando se unen todas, esas características ya no sean las mismas? A eso voy. Ya, sí, tienes toda la razón, pero no sabemos por qué. Claro, eso porque eso es interesante. A mí es como que te pica ya la curiosidad, dices, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que nos une? ¿Y qué enlaces impiden que esas características se mantengan? O las transforman. Pero bueno, mi objetivo, insisto, hoy en estas dos sesiones era simplemente que tuvierais nombres y cosas de la mecánica cuántica que os suenen, entender la mecánica. Mira, yo mismo hay muchas partes de la mecánica cuántica que no entiendo y he estudiado física. No entiendo la matematización y el desarrollo, y he estudiado física y he estudiado mecánica cuántica. Y era una parte de la física, sigue siéndolo, muy farragosa en algunos aspectos y con unas matemáticas muy complicadas y que, como no son lineales, a mí siempre se me atragantaron mucho. Pero si nos suenan nombres, es decir, ideas y conceptos, es más fácil que con el paso del tiempo pues vaya aprendiendo más cosas, vaya entendiendo, y si un día surge un descubrimiento importante yo diga, mira, eso viene del entrelazamiento cuántico, que lo acaban de decir, y el entrelazamiento cuántico era lo de las dos partículas que se quieren mucho, que cuando una cambia automáticamente cambia también la otra. Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Puesto así. Qué curioso. Qué curioso es esto, qué interesante. Bueno, tus niños te están esperando, Santiago. Sí, además de verdad, porque tengo que ir a buscarlos, que han ido al parque con su madre a dar una vuelta. Que ha sido bueno. Bueno. Oye, yo a lo mejor el próximo viernes no puedo conectarme porque estoy con otro curso de mis rollos, los identificadores científicos, y hay una sesión de dudas, y entonces no sé, o a lo mejor me conecto con vosotros y estoy con el auricular con la otra, en otro. Podría ser, podría ser. Ahora la doble partícula. La doble partícula, exacto. Ya te digo. Bueno, besos. Bueno, yo me voy por mi agujero cuántico. Muy bien. Bueno.